El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre los escalones del edificio. Marcus Caín se ajustó la chaqueta de trabajo. La grasa aún le manchaba las manos callosas de las reparaciones de la mañana. Se dirigía a su camioneta cuando lo oyó. Una tos suave y dificultosa. Allí, encorvada sobre los fríos escalones de piedra, estaba sentada una niña pequeña, de 5 años, tal vez 6. Unos rizos oscuros enmarcaban su pálido rostro. Un suéter rosa desteñido le quedaba holgado. Apretaba un osito de peluche gastado como si fuera su salvavidas. La pulsera del hospital en su muñeca brillaba. Marcus había visto esa pulsera años atrás, en su hermana, antes de que muriera. La niña lo miró con unos ojos demasiado perspicaces para su edad. «Si me subes por las escaleras», susurró, con la voz apenas audible, «te contaré un secreto». Marcus se agachó. Algo en su mirada le cortó la respiración. Esos ojos contenían un peso, que haría añicos todo lo que creía saber sobre segundas oportunidades y secretos que algunos niños jamás deberían cargar. Marcus dudó apenas un instante antes de deslizar un brazo bajo sus piernas y el otro tras su espalda. Era tan ligera, que lo sobresaltó, como levantar un bulto de huesos huecos. Mientras la subía por los escalones de mármol, notó la pegatina azul pálido en su osito de peluche, con el logotipo de un hospital. Y las palabras oncología pediátrica. La silenciosa comprensión lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Esta niña luchaba contra algo mucho más grande que su tamaño. Una manita se posó en su hombro, con dedos apenas del grosor de lápices. La confianza en ese gesto le hizo un nudo en la garganta. A mitad de camino del rellano, ella apoyó la mejilla en su hombro, su voz apenas un susurro. «Mi mamá se siente sola. ¿Puedes cuidarla cuando yo no esté?» Las palabras lo golpearon con más fuerza que un golpe en el cráneo. Se quedó paralizado medio segundo. Aquellas palabras inocentes cargando con el peso de montañas. Pero cuando bajó la mirada, ella tenía los ojos cerrados y una débil sonrisa cansada se dibujaba en sus labios. Hablaba de la muerte como otros niños hablan de la hora de dormir. Demasiado joven, demasiado sabia, demasiado desgarradora. Marcus siguió caminando. El eco de sus botas resonaba en el silencioso pasillo. En el último piso, acomodó suavemente a su hija en brazos cuando la puerta se abrió. Una joven, de cabello rubio, estaba de pie en el umbral, vestida con una blusa fina que le caía suelta sobre unos pantalones de vestir. Su expresión se congeló al ver a su hija en brazos de un desconocido. Ni siquiera su profesionalismo pudo ocultar el agotamiento grabado en sus ojos. Ojeras, arrugas de preocupación, el rostro de una madre que carga con un peso imposible. «¿Qué sucede? ¿Quién es usted?» Su tono era cortante, pero la preocupación subyacente era inconfundible. El instinto protector se encendió en su voz. Como una chispa. Marcus respondió con calma. Estaba sentada. Abajo. Me pidió que la subiera. La mujer dio un paso al frente rápidamente, tomando a la niña en brazos y presionando su mano contra la frente de la pequeña. Un movimiento practicado. La automática comprobación de temperatura de una madre. «Gracias», dijo, aunque su voz aún denotaba cierta cautela. Antes de que la puerta se cerrara, la niña se removió, mirando a su madre con esos ojos penetrantes. «Mamá, este es Marcus. Es amable». La mujer parpadeó, estudiando el rostro de Marcus. Por primera vez. Observándolo detenidamente, captando la sinceridad de sus ojos, la ternura con la que había sostenido a su hija, el aceite de motor bajo sus uñas que denotaba trabajo honesto. Algo cruzó fugazmente. Su rostro, tal vez un reconocimiento de bondad. O simplemente la desesperada esperanza de que aún existieran personas buenas en un mundo que ya le había arrebatado tanto. Marcus se giró hacia la escalera, y la puerta se cerró tras él con un clic. Mientras bajaba,
La imagen de aquella pulsera del hospital y las palabras que la niña había susurrado permanecieron grabadas en su memoria, profundas e inquebrantables. Algunos encuentros te transforman en segundos. Este fue uno de ellos. El aire matutino traía consigo la frescura de principios de otoño, esa que presagiaba días más fríos. Catherine Walsh salió del vestíbulo del edificio, de la mano de Nova. Los pasos de la pequeña eran lentos pero firmes mientras se dirigían a la entrada. Una ambulancia llegaría en cualquier momento, para llevarlas al hospital a realizarles otra ronda de pruebas. La rutina se había convertido en su nueva normalidad. Visitas al médico, extracciones de sangre, salas de espera con olor a antiséptico y sueños rotos. Catherine había aprendido a sonreír a pesar de todo por el bien de Nova. Al entrar en el patio, Nova levantó la cabeza de repente, sus oscuros rizos rebotando al divisar a alguien cerca de la acera. «Marcus», exclamó, con su vocecita llena de reconocimiento. Catherine arqueó las cejas sorprendida. Siguió la mirada de su hija y vio al hombre del día anterior, agachado junto al capó de un todoterreno oscuro. Las herramientas estaban cuidadosamente extendidas sobre un paño. Al oír su nombre, levantó la vista y una leve sonrisa iluminó su rostro curtido. Una sonrisa que llegaba a los ojos. «Una mañana de verdad, sin preocupaciones», dijo, poniéndose de pie y secándose las manos con un trapo. «Solo estoy ayudando a uno de ustedes. Nuestros vecinos. Qué pequeño es el mundo, supongo». Catherine asintió cortésmente, con expresión serena, aunque podía sentir a Nova tirando de su mano con entusiasmo. Los niños tenían una forma de desenmascarar las apariencias de los adultos. «No sabía que trabajabas por aquí», dijo, con una distancia cautelosa, incluso profesional. La armadura que había aprendido a usar. «Solo estoy de paso». Marcus respondió, «Acepto trabajos donde se necesitan». Antes de que Catherine pudiera guiar a su hija hacia el transporte que esperaba, Nova soltó su manita de la de su madre y tomó la de Marcus. Sus dedos se enroscaron confiadamente alrededor de los suyos, como si lo conociera de toda la vida. Se inclinó más cerca, con la voz lo suficientemente baja como para que solo él pudiera oírla. Confianza entregada libremente, como solo los niños pueden hacerlo. «Aún no te he contado todo el secreto». Marcus la miró, arqueando ligeramente una ceja. Algo en su pecho se oprimió ante la expresión seria en un rostro tan joven. «No». Desde un paso más allá, Catherine captó el movimiento de sus cabezas al unísono. La intimidad de susurros compartidos. «¿Qué secreto?», preguntó, inclinando la cabeza hacia su hija con esa mezcla de curiosidad y preocupación que todas las madres dominan. Nova solo sonrió, esa pequeña sonrisa cómplice que los niños ponen cuando sienten que tienen algo importante que guardar. «Es solo para Marcus», dijo en voz baja, volviéndose hacia él con esos ojos maduros en un rostro joven. Catherine abrió la boca para insistir, pero la llegada de la ambulancia la interrumpió. El conductor salió para abrir la puerta y Catherine le dio a Nova un suave empujón. «Vamos, cariño. Vamos a llegar tarde». La espera de horarios, citas, la implacable marcha de la necesidad médica. Todos se dirigieron al vehículo. Catherine se detuvo para firmar el formulario de transporte. El portapapeles descansaba sobre el brazo del conductor. Marcus, sin dudarlo, alzó a Nova en brazos para que no tuviera que subir al vehículo. Sus movimientos eran cuidadosos, ensayados como si ya lo hubiera hecho antes. Sus manitas se aferraron a la chaqueta de él, y se inclinó para hablarle con ese mismo tono confidencial. «Los secretos de los niños, el tesoro más preciado del mundo. Mamá trabaja demasiado», susurró Nova. «Incluso cuando está en casa, siempre está con el teléfono o el ordenador. No se ríe mucho. Creo que se siente sola, aunque diga que está bien». Marcus la miró, impresionado por la seriedad en sus ojos,
mucho mayor que sus 5 años. Los niños ven todo, lo que los adultos intentan ocultar. Eso es algo importante a tener en cuenta, dijo en voz baja. La sinceridad en su voz pareció animarla. Solo quiero que sea feliz, murmuró Nova, y apoyó brevemente la cabeza en su hombro. El gesto fue tan confiado, tan inocente, que Marcus sintió que algo se abría en su pecho, un lugar que había permanecido sellado durante 2 años. Catherine devolvió el portapapeles al conductor y se giró para ver a Marcus todavía sosteniendo a su hija, con una postura cuidadosa y protectora. Había algo en la forma en que sostenía a Nova, como si estuviera hecha de cristal y luz de estrellas, un tesoro precioso. Dio un paso más cerca, extendiendo los brazos. «Puedo llevarla ahora». Pero antes de soltarla, Marcus metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de trabajo y sacó una pequeña pegatina brillante con forma de corazón rojo. La presionó suavemente contra el dorso de la mano de Nova. «Solo para niñas valientes», dijo con voz suave. El rostro de Nova se iluminó como la mañana de Navidad, y miró la pegatina como si fuera de oro macizo. «Gracias», dijo en voz baja, apretando los dedos para protegerla. Marcus la sentó, con cuidado en el asiento del coche, asegurándose de que el cinturón estuviera bien ajustado antes de dar un paso atrás. Con una atención meticulosa a los detalles, una facilidad casi ensayada. Catherine lo observó, con los labios entreabiertos como si fuera a hablar, pero solo dijo: «Gracias por ayudarla ayer y hoy», unas palabras que tenían más peso del que parecían. «Cuando quieras», respondió Marcus, con voz firme como una roca. Le hizo un pequeño gesto a Nova con la mano cuando el conductor cerró la puerta, y ella pegó la cara a la ventanilla, aún aferrada a su pegatina de corazón rojo. Cuando el transporte se alejó, Catherine echó un vistazo por la ventanilla trasera. Marcus ya se estaba girando hacia el todoterreno en el que había estado trabajando. El sol de la mañana brillaba en las herramientas de sus hábiles manos. Pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto, una puerta que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba cerrada. Los días se acortaban a medida que el otoño avanzaba, pintando el mundo de tonos ámbar y óxido. Catherine empezó a notar Marcus parecía cruzarse en su camino con más frecuencia de la que cabría esperar por mera coincidencia. Nunca era forzado, nunca intrusivo, solo breves apariciones aquí y allá, como si se hubiera convertido en parte del vecindario. Salía al pasillo y lo veía cambiando una bombilla parpadeante sobre el ascensor. Su alta figura se equilibraba con facilidad sobre un taburete. Sus movimientos eran económicos, decididos, un hombre que resolvía problemas con discreción. En otra ocasión, lo vio cargando 2 pesadas bolsas de la compra para la señora Patte. Marcus, la anciana que vivía 3 casas más abajo, caminaba pacientemente detrás de ella, siguiendo su paso lento y arrastrado, sin mostrar la menor impaciencia. Las pequeñas amabilidades, esas que nadie ve ni agradece. Era difícil ignorar la silenciosa eficiencia con la que se movía por el mundo, la forma en que hablaba poco pero parecía observarlo todo, como si estuviera catalogando maneras de ayudar. Un martes por la tarde, el teléfono de Catherine vibró con una llamada urgente de su oficina. Un cliente importante había adelantado una reunión crucial, y ella necesitaba estar en una videollamada en menos de 1 hora. El problema era que Nova tenía una cita de seguimiento en el hospital a la misma hora. Antes de que pudiera empezar a reorganizarlo todo, en un torbellino de llamadas y favores estresantes, encontró a Marcus de pie en el vestíbulo, charlando brevemente con él. Portero del edificio. Justo ahí, como si el universo lo hubiera colocado exactamente donde ella lo necesitaba. «Si lo necesitas», ofreció, pareciendo leer el pánico en su rostro. «Puedo llevarla al hospital. Conozco el camino. Me aseguraré de que regrese sana y salva». Catherine dudó. Todos sus instintos protectores le gritaban: «Peligro, desconocidos». Pero Nova ya tiraba de la manga de su madre, mirándola con ojos esperanzados.
Solo me ofrezco si te sientes cómoda, dijo Marcus, interrumpiendo su objeción con una calma segura. Ella me conoce. Te enviaré mensajes con actualizaciones en cada paso del camino. Por favor, mamá, intervino Nova, aferrada a su osito de peluche como si estuviera lista para la aventura. Contra todo pensamiento racional, Catherine asintió. A veces la desesperación hace que las decisiones sean más fáciles. 2 horas después, tras finalizar su reunión, Catherine se apresuró al hospital, con el corazón latiéndole con fuerza por la preocupación y la culpa. ¿Qué clase de madre deja que un desconocido lleve a su hija enferma a las citas médicas? Pero al cruzar las puertas de cristal de la planta de pediatría, los vio antes de que ellos la vieran. Marcus estaba sentado en una de las sillas de colores brillantes, inclinado hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Nova estaba sentada frente a él, con los ojos brillantes y chispeantes a pesar del vendaje reciente en su brazo por los análisis de sangre. Él estaba en medio de contarle algo, y ella se reía. De verdad se reía. ¿Cuándo fue la última vez que Catherine había escuchado ese sonido? La alegría pura y desbordante de una niña que había olvidado por un momento que estaba enferma. A Catherine le impactó como un golpe físico, hermoso y desgarrador a la vez. Y así fue como la llave inglesa salvó la Navidad, decía Marcus, con la dosis justa de dramatismo en la voz. Nova se deshizo en otra carcajada, abrazando a su osito de peluche. Cuéntame otra. Pero entonces vio a Catherine acercándose y la saludó con entusiasmo. Mamá, Marcus cuenta las mejores historias. Catherine sintió un nudo en la garganta al observar la escena. Su hija, animada y feliz. Este hombre, este desconocido que de alguna manera había convertido una visita al hospital en un juego. ¿Cómo salió todo?, preguntó Catherine, acomodándose en la silla junto a ellos. Marcus sacó una pequeña libreta y le mostró las notas cuidadosamente escritas, las instrucciones del médico, los horarios de la medicación, las citas de seguimiento, todo organizado con una caligrafía impecable. El doctor Peterson dice que sus niveles están estables, informó. La próxima cita es en 2 semanas. El alivio que inundó a Catherine fue casi abrumador. No solo por la salud de Nova, sino por el hecho de que este hombre, este inesperado ángel de la guarda, se había encargado de todo con tanto cuidado. Mientras se preparaban para irse, Nova insistió en mostrarle a su madre el tesoro que Marcus le había dado. Esta vez no es otra pegatina, sino una pequeña llave inglesa de juguete pintada de rojo brillante. Es para arreglar cosas, explicó Nova con seriedad. Marcus dice, algún día seré un gran manitas. Catherine miró el juguete, luego a Marcus, y vio algo que no esperaba. Esperanza. Él le estaba dando a su hija algo que le había faltado, la creencia de que tenía un futuro por el que planear. Esa noche, mientras Catherine arropaba a Nova en la cama, su hija alzó la llave inglesa roja junto a su colección de pegatinas de corazones. Mamá, dijo adormilada. Creo que Marcus podría ser el secreto que debía contarte. Catherine contuvo el aliento. ¿Qué quieres decir, cariño? Pero Nova ya se estaba quedando dormida, aferrada a los juguetes en sus pequeñas manos como talismanes. Catherine se quedó un largo rato en la puerta, observando a su hija dormir, preguntándose cuándo su mundo cuidadosamente controlado había empezado a incluir a este amable desconocido con manos manchadas de grasa y ojos bondadosos. A la mañana siguiente llegaron noticias que harían añicos todo lo que Catherine creía saber sobre su situación. El doctor Peterson llamó personalmente, con la voz tensa y una urgencia controlada. Catherine, necesito que traigas a Nova hoy. Sus últimos análisis de sangre muestran algunos cambios preocupantes. Necesitamos hablar sobre opciones de tratamiento más agresivas. Su mundo se derrumbó. Tratamiento agresivo. Palabras clave que los padres aprenden a temer. Colgó el teléfono con las manos temblorosas, mirando fijamente a Nova, quien coloreaba tranquilamente en la mesa de la cocina, tarareando suavemente para sí misma. Mamá, pareces triste, observó Nova,
levantando la vista de su dibujo. Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano frente a una casa. Ella misma, Catherine y una figura alta a la que había llamado Marcus con letras de crayón. Arte infantil, ventanas a sus corazones. ¿Estás pensando en las cosas tristes? ¿Otra vez? Catherine forzó una sonrisa, arrodillándose junto a la silla de su hija. Solo son preocupaciones de adultos. Cariño, no tienes por qué pensar. Pero los ojos de Nova volvieron a tener esa mirada comprensiva. Quizás Marcus también podría ayudar con las preocupaciones de adultos. Antes de que Catherine pudiera responder, llamaron a la puerta. Por la mirilla, vio a Marcus de pie en el pasillo, con una pequeña bolsa de papel y aspecto inseguro. Abrió la puerta y él la miró a la cara y pareció entender de inmediato. ¿Malas noticias?, preguntó en voz baja. Catherine asintió, sin confiar en su voz. El doctor quiere verla hoy. Más pruebas. Las palabras salieron planas, sin emoción. La voz de una madre que había aprendido a compartimentar el miedo. ¿Puedo ayudar? La simple pregunta, formulada sin condiciones ni expectativas. Catherine asintió de nuevo, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Nova levantó la vista de su dibujo y sonrió radiante. Marcus, mira lo que he dibujado. Le mostró el dibujo y Marcus lo examinó con la seriedad que merecía. Es una familia preciosa, dijo, y algo en su tono hizo que a Catherine se le oprimiera el pecho. ¿Somos una familia?, preguntó Nova con inocencia, mirando a los 2 adultos. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Marcus se aclaró la garganta, sacando la bolsa de papel de detrás de la espalda. He traído algo para las chicas valientes que tienen que ir al médico, dijo, desviando la pregunta con una facilidad casi ensayada. Dentro había una pequeña cámara digital, de color rosa brillante con personajes de dibujos animados en la correa. Para que puedas hacer fotos de todas las cosas buenas, incluso en los días difíciles. Los ojos de Nova se abrieron de par en par con asombro. ¿De verdad? ¿Para mí? Catherine observó la escena, viendo cómo Marcus había encontrado la manera de darle a Nova poder sobre su situación, capacidad de decisión, esperanza, cosas que la medicina no podía proporcionar. De verdad, confirmó Marcus, mostrándole cómo usar la sencilla cámara. Controles. Cada acción valiente que hagas, tómate una foto. Así tendrás pruebas de lo fuerte que eres. Nova empezó a sacar fotos de inmediato, la llave inglesa roja, su colección de pegatinas de corazones, un osito de peluche, las manos de Marcus mientras le mostraba la cámara. Cada clic del obturador era un pequeño acto de desafío contra el miedo. Catherine sintió que las lágrimas amenazaban con brotar y se giró, abrumada por la amabilidad de aquel desconocido. Debería llevarte al hospital, dijo Marcus en voz baja. Solo para Catherine. No deberías tener que lidiar con esto sola. La oferta era sencilla, práctica, pero Catherine captó el significado más profundo. No tienes que cargar con este peso tú sola. No puedo pedirte que hagas eso, susurró ella. No me lo estás pidiendo, respondió él. Te lo estoy ofreciendo. Hay una diferencia. La visita al hospital confirmó los peores temores de Catherine. El doctor Peterson, un hombre amable con la mirada cansada, explicó que la enfermedad de Nova progresaba más rápido de lo esperado. Tenemos que considerar un trasplante de médula ósea, dijo, con palabras que caían como piedras en aguas tranquilas. Sin un donante compatible, sus opciones se reducen drásticamente. 9 sintió que el mundo se le venía encima. Trasplante de médula ósea, la frase que había estado temiendo durante meses. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar un donante?, logró preguntar Catherine, aunque su voz le sonaba extraña. Para los marcadores específicos de Nova, es complicado. Los familiares suelen ser la mejor opción, pero se interrumpió, consciente de la situación de Catherine. Madre soltera,
sin hermanos, padres fallecidos. La lotería genética les había jugado una mala pasada. La inscribiremos en el registro nacional de inmediato, pero quiero que entiendas la urgencia. Nova estaba sentada en la camilla, balanceando las piernas y tomando fotos con su nueva cámara. Había fotografiado el estetoscopio, el manguito del tensiómetro, incluso el rostro serio del doctor Peterson, creando un registro de valentía, tal como Marcus le había sugerido. Parecía ajena a la gravedad de la conversación que la rodeaba, protegida por la inocencia de la infancia y el clic del obturador de su cámara. Fuera del hospital, Catherine finalmente se derrumbó. El peso de todo la abrumó como una ola que rompe. Meses de compostura cuidadosamente mantenida se desmoronaron en el estacionamiento, y se encontró sollozando contra el hombro de Marcus. Él no le ofreció palabras vacías ni falsas promesas. Simplemente la sostuvo, con una mano dibujando pequeños círculos en su espalda mientras Nova jugaba con su cámara cerca. A veces el consuelo no viene de las palabras, sino de la simple presencia de otro ser humano que se preocupa. No puedo perderla, susurró Catherine contra la tela de su chaqueta. Lo sé, respondió Marcus, con la voz quebrada por la emoción. Encontraremos la solución. La palabra impactó a Catherine como un pequeño milagro. ¿Cuándo? ¿Acaso su carga se había vuelto compartida? ¿Cuándo se había convertido ese desconocido en alguien que hablaba en términos de nosotros? Ni siquiera sé tu apellido, se dio cuenta, apartándose para mirarlo. Caín, dijo él simplemente. Marcus Caín. Y no me voy a ninguna parte. Esa noche, mientras Nova dormía con la cámara aferrada a sus brazos, Catherine estaba sentada a la mesa de la cocina con Marcus, con 2 tazas de café frío entre ellos. ¿Por qué haces esto?, preguntó, la pregunta que llevaba días gestándose. No nos debes nada. Marcus guardó silencio un largo rato, mirando fijamente su café como si pudiera contener respuestas. Tenía una hermana, dijo finalmente. Samantha. Murió cuando tenía 10 años. Leucemia. Las palabras resonaron en el aire. Yo tenía 16. Creía saberlo todo. Continuó. Pasé la mayor parte de su último año enojado, enfadado con los médicos, con Dios, con ella por estar enferma. Nunca tuve la oportunidad de enmendarlo. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar las últimas palabras. Nova me la recuerda. El mismo espíritu, la misma forma de inspirarte a ser mejor de lo que eres. Catherine extendió la mano sobre la mesa, cubriendo la de él con la suya. El primer contacto deliberado entre ellos. Lo siento, susurró. No lo sientas, dijo Marcus, girando la palma de su mano hacia arriba para sostener la de ella correctamente. Alégrate, porque esta vez puedo hacerlo bien. Esta vez puedo ayudar. La simple declaración impactó a Catherine. Como una revelación. Esto no era caridad ni lástima. Era redención, una segunda oportunidad para ser la persona que él había deseado ser. ¿Y si no encuentran un donante?, preguntó Catherine, expresando su mayor temor. Ya veremos qué hacemos, respondió Marcus. Juntos. La palabra quedó suspendida entre ellos, frágil y preciosa como cristal hilado. Juntos, ninguno de los dos mencionó las implicaciones más profundas, los sentimientos crecientes que lo complicaban todo. Catherine se estaba enamorando de un hombre al que apenas conocía desde hacía 2 semanas, y Nova ya se imaginaba a sí misma incluyéndolo en su familia. Era demasiado rápido, demasiado intenso, demasiado peligroso para su corazón. Pero al mirar a Marcus, al ver el cariño genuino en sus ojos, no pudo apartarse. Debo irme, dijo Marcus finalmente, aunque ninguno de los dos se movió para romper el contacto de sus manos entrelazadas. Nova querrá que estés aquí cuando despierte, dijo Catherine, con la invitación implícita. Confía en ti. La verdad tácita era que Catherine también estaba empezando a confiar en él. A pesar de todas las advertencias,
Su mente racional gritaba. Yo me quedo en el sofá, dijo Marcus, comprendiendo de inmediato. Hay noches en las que simplemente no quieres estar a solas con tus miedos. Catherine despertó a la mañana siguiente con el sonido de risas provenientes de la cocina. Risas reales, brillantes y sin inhibiciones. Encontró a Nova y Marcus haciendo panqueques juntos, con harina cubriendo cada superficie y ambos cubiertos de masa. Nova estaba de pie sobre una silla, blandiendo una espátula como si fuera una espada, mientras Marcus supervisaba con exagerada preocupación. Los panqueques atacan, exclamó Nova, volteando uno con un gesto dramático. Debemos defender la cocina, mi señora. Eres verdaderamente la guerrera de panqueques más valiente que he visto, respondió Marcus con fingida seriedad. Y Nova se deshizo en risitas. Catherine estaba de pie en la puerta, abrumada por la escena doméstica. Esto era lo normal. Esto era la alegría, lo que se había estado perdiendo. Sin siquiera saberlo. Mamá, llamó Nova al verla. Marcus, me está enseñando a preparar el desayuno para niñas valientes. Catherine se unió a ellos, aceptando un panqueque ligeramente quemado pero preparado con entusiasmo por su hija. El simple acto de compartir el desayuno se sentía monumental. 3 personas alrededor de una mesa compartiendo jarabe y contando historias. Nova parloteaba sobre sus planes de fotografiar cada panqueque antes de comérselo. Por unos preciosos minutos, el cáncer no existía. Las visitas al hospital quedaron en el olvido. Solo existía ese momento, esa familia improvisada, esa burbuja de felicidad que Catherine quería proteger para siempre. Pero la realidad tiene una forma de irrumpir en los momentos perfectos. El teléfono de Catherine sonó. El número del consultorio del Dr. Peterson iluminó la pantalla. Nova dejó de hablar de inmediato. Su intuición captó el cambio en la energía de su madre. Está bien, cariño, dijo Catherine, entrando en la sala para contestar la llamada. Pero no estaba bien. Las noticias del Dr. Peterson eran peores de lo que temía. La condición de Nova se estaba deteriorando rápidamente. Tenían semanas, tal vez un mes, para encontrar un donante. Catherine regresó a la cocina con las piernas temblorosas, el teléfono aún apretado en su mano temblorosa. Marcus la miró un instante y la acompañó hasta una silla. ¿Qué tan grave?, preguntó en voz baja. ¿Grave? Catherine susurró, consciente de la atenta mirada de Nova. Necesitamos encontrar un donante pronto o no pudo terminar la frase. No pudo expresar el impensable desenlace delante de su hija. Nova, con esa extraña percepción que desarrollan los niños enfermos, pareció comprender la gravedad de la situación sin necesidad de detalles. Bajó de la silla y rodeó el cuello de su madre con sus bracitos. Está bien, mamá, dijo. Dijo en voz baja. A veces pasan cosas que dan miedo, pero la gente valiente encuentra la manera de hacerlas. La sabiduría de esas palabras, provenientes de una niña de 5 años que se enfrentaba a su propia mortalidad, le rompió el corazón a Catherine una vez más. Así es, dijo Marcus, con voz firme a pesar de la emoción que Catherine veía reflejada en sus ojos. Y todos aquí somos valientes. Se arrodilló a la altura de Nova y tomó sus pequeñas manos entre las suyas, mucho más grandes. Tu trabajo es seguir siendo la niña increíble y fuerte que eres. El nuestro es ocuparnos de los asuntos de adultos. ¿Trato hecho? Nova lo pensó con solemnidad y asintió. Trato hecho. Pero voy a sacar fotos de todo para que recordemos todos los actos de valentía. Los días siguientes transcurrieron entre un torbellino de consultas médicas y llamadas desesperadas. Catherine movilizó todos sus contactos, contactó con todos los especialistas. Exploró todas las opciones. Marcus resultó invaluable. Su presencia tranquila la mantuvo. Con los pies en la tierra cuando el pánico amenazaba con abrumarla.
Le hizo las preguntas que ella tenía demasiado miedo de formular. Tomó notas cuando su mente se quedaba en blanco por el miedo, y de alguna manera, siempre supo cuando necesitaba espacio y cuando necesitaba apoyo. Mientras tanto, Nova lo documentaba todo con su cámara. Fotos de las visitas al médico, de los horarios de medicación, de Marcus leyéndole cuentos antes de dormir cuando Catherine estaba demasiado agotada emocionalmente para hacerlo. Estaba creando un diario visual de su crisis, transformando el miedo en algo tangible y manejable. Cada fotografía era un acto de valentía, una negativa a dejar que la oscuridad ganara. Una noche, mientras Catherine revisaba los papeles del seguro y la información del registro de donantes, se dio cuenta de algo que la impactó. La golpeó como un puñetazo. Se estaba enamorando de Marcus Cain. No. El amor desesperado y aferrado de alguien que se ahoga y se agarra al salvavidas más cercano. Amor verdadero, del que se basa en el respeto y los valores compartidos, y en la forma en que él hacía reír a Nova. Hasta que olvidaba que estaba enferma. El momento era imposible. La situación abrumadora, pero el sentimiento era innegable. Penny, ¿en qué piensas?, dijo Marcus, sentándose a su lado en el sofá con 2 tazas de té. Catherine lo miró. Este hombre que había entrado en sus vidas. Como la respuesta a una plegaria que había sido demasiado orgullosa para expresar. Pensando en cuánto ha cambiado todo, dijo con cautela. ¿Cambio bueno o malo?, preguntó él, aunque algo en sus ojos sugería que ya sabía la respuesta. Cambio complicado, respondió Catherine con sinceridad. Nunca lo esperé, dijo señalando vagamente entre ellos, incapaz de encontrar palabras para la imposible situación que habían creado. Lo sé, dijo Marcus en voz baja. Yo tampoco lo esperaba. Pero Nova es la prioridad ahora mismo. Todo lo demás puede esperar. La madurez en su respuesta, la forma en que antepuso las necesidades de su hija sin dudarlo, solo hizo que los sentimientos de Catherine fueran más profundos y complejos. ¿Y si no lo logra? Catherine empezó a hablar, pero se detuvo, incapaz de expresar su mayor temor. No, dijo Marcus con firmeza. No pienses en eso. Nos centramos en lo que podemos controlar y no nos preocupamos por el futuro. Tenía razón, pero el miedo vivía en el pecho de Catherine como un animal enjaulado, arañando sus costillas con cada respiración. Tengo miedo, admitió, la primera vez que lo decía en voz alta. Bien, respondió Marcus, sorprendiéndola. Tener miedo significa que te importa. Tener miedo significa que estás luchando. Tener miedo es mejor que rendirse. Se acercó más, rodeándola con un brazo. Por los hombros. Todos tenemos miedo. Nova tiene miedo. Yo tengo miedo. Pero tenemos miedo juntos, y eso lo cambia todo. Catherine se acurrucó contra su calor, permitiéndose este momento de debilidad, este breve respiro de ser fuerte por los demás. La llamada llegó. 3 días después, en plena noche, Catherine buscó a tienta su teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza por el terror. Número desconocido. Las llamadas en mitad de la noche nunca traían buenas noticias. Señora Walsh, soy el doctor Rodríguez del Programa Nacional Marona. Puede que hayamos encontrado un posible donante compatible para Nova. Las palabras tardaron un momento en penetrar la niebla del sueño y el miedo. ¿Compatible? Habían encontrado un donante compatible. ¿Estás seguro?, susurró Catherine, temerosa de ilusionarse. Los resultados preliminares son muy prometedores. El doctor Rodríguez continuó. El donante ha aceptado someterse a pruebas más detalladas. Deberíamos saber en 48 horas si es viable. Catherine se dejó caer al borde de la cama, con el teléfono pegado a la oreja como si fuera su salvavidas. ¿El donante es de la zona?, preguntó, ya, pensando en la logística y los plazos. En realidad, es inusual,
dijo el doctor Rodríguez. El donante pidió específicamente permanecer en el anonimato, pero solicitó que se le mantuviera informado sobre el estado de Nova. La mayoría de los donantes no se involucran tanto. Esta persona parece tener un interés particular en el caso de su hija. Algo en eso le pareció extraño a Catherine, pero estaba demasiado aliviada como para analizarlo. Un donante, alguien en algún lugar, estaba dispuesto a salvar la vida de su hija. Catherine llamó inmediatamente a Marcus a pesar de la hora temprana. Contestó al segundo timbre, con la alerta de voz. Catherine, ¿qué ocurre? Se dio cuenta de. Él también esperaba malas noticias. Estaba preparado para el peor escenario posible, el que atormentaba sus sueños. Encontraron un donante, dijo ella, y oyó cómo contenía la respiración. Un donante compatible. Preliminar. Sí. Ahora están haciendo pruebas más detalladas. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que Catherine se preguntó si se había cortado la llamada. Marcus, ¿estás ahí? Preguntó. Aquí estoy, dijo él. Pero algo en su voz sonaba extraño. Tensa. Son noticias increíbles, Catherine. Realmente increíbles. Había algo raro en su tono, pero antes de que Catherine pudiera analizarlo, oyó a Nova moverse en la habitación contigua. Debería ir a decírselo, dijo Catherine. Querrá inmortalizar este momento. Era extraño decirlo, pero documentarlo todo se había convertido en la forma de Nova de procesar lo improcesable. La reacción de Nova fue de pura alegría, sin la influencia de la comprensión adulta de todo lo que aún podía salir mal. Inmediatamente tomó su cámara y le sacó una foto al rostro sonriente de Catherine, con lágrimas en las mejillas. Para el álbum de buenas noticias, declaró solemnemente. Ahora necesitamos tomarle una foto a Marcus también. Feliz. Pero cuando Marcus llegó una hora después, algo era diferente. Su sonrisa no llegaba a sus ojos y parecía distraído, casi culpable. ¿Estás bien?, preguntó Catherine, observándolo. Solo cansado, respondió Marcus. Pero Nova no se lo creyó. Los niños tienen un radar para el engaño de los adultos. Te ves triste, feliz, observó, inclinando la cabeza con esa sabiduría pretatual que siempre sorprendía a Catherine, como cuando estás feliz pero también preocupado por algo. Marcus se arrodilló a su altura, forzando una sonrisa más sincera. Solo estoy pensando en todas las cosas valientes que vas a hacer, dijo. Las siguientes 48 horas transcurrieron con una lentitud exasperante. Catherine se encontraba revisando su teléfono constantemente, sobresaltándose con cada llamada. Marcus estaba inusualmente callado, servicial como siempre, pero de alguna manera distante. Él también revisaba su propio teléfono, y Catherine lo vio salir varias veces para tener conversaciones en voz baja que no explicó. El estrés los estaba afectando a todos, incluso a Nova, quien tomaba menos fotos y se aferraba con más fuerza a su osito de peluche. Cuando el doctor Rodríguez finalmente llamó para confirmar que el donante era compatible, Catherine sintió que podía respirar por primera vez en semanas. Podemos programar el trasplante para la próxima semana, dijo. El donante está ansioso por proceder lo antes posible. Todavía había un tono extraño en su voz cuando mencionó al donante, pero Catherine estaba demasiado concentrada en la recuperación de Nova como para prestar atención a las sutilezas. ¿Escuchaste eso, cariño?, dijo Catherine, abrazando a Nova con fuerza. Alguien va a ayudar a que te mejores. Nova le devolvió el abrazo con la misma fuerza, y luego se separó con expresión seria. Quiero conocerlos, anunció. Quiero darles las gracias y sacarles una foto para mi álbum de valientes. A Catherine se le encogió el corazón ante la imposibilidad de tal petición. Los donantes anónimos permanecían en el anonimato por buenas razones. Cariño, la persona que te está ayudando quiere mantener su privacidad, explicó Catherine con dulzura. Pero tal vez podamos enviarles una carta cuando te mejores.
Nova lo pensó un momento y asintió con la aceptación filosófica de que los niños enfermos aprenden demasiado pronto. De acuerdo, pero voy a tomar una foto muy especial del día que me salvaron, para que sepan lo felices que nos hicieron. Marcus se había quedado muy callado durante la conversación, de pie junto a la ventana, de espaldas a ellos. Cuando Catherine lo llamó, se giró con lo que parecía dolor grabado en su rostro. Marcus, ¿qué te pasa?, preguntó ella, acercándose. Son buenas noticias. Las mejores noticias. Él asintió, pero sus ojos estaban atormentados. Necesito contarte algo, dijo en voz baja, sobre el donante. Catherine sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué pasa con el donante? Nova, percibiendo el cambio de ambiente, se acercó. Con la cámara lista. Los adultos pueden mentir con palabras, pero los niños saben cuando ocurre algo importante. El donante, dijo Marcus con cuidado, es alguien que se preocupa mucho por ti y por Nova. La cuidadosa forma de expresarlo hizo saltar todas las alarmas. En la mente de Catherine. Marcus, ¿qué me estás ocultando? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Catherine volvió a sonar. El doctor Rodríguez, con más detalles sobre el procedimiento. Señora Walsh, quería darle el mensaje del donante. Dijo que quería que le dijera a Nova que se siente honrado de ayudar a una chica tan valiente y que pensará en ella durante el procedimiento. El donante era hombre. Los ojos de Catherine se clavaron en Marcus, viendo la culpa, el amor y el miedo reflejados en su rostro a partes iguales. La comprensión la golpeó, como un tren de carga. Dios mío, susurró, dejando caer el teléfono de sus dedos temblorosos. Marcus, por favor, dime que no lo hiciste. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era cierto. El misterioso donante anónimo que se había involucrado tanto. En el caso de Nova, la forma en que Marcus había estado revisando su teléfono, atendiendo llamadas privadas, la extraña. La expresión de su rostro cuando le contó sobre la compatibilidad. Él era el donante. Estaba arriesgando su vida para salvar a su hija. Tenía que hacerlo, dijo Marcus con sencillez. Y esas 3 palabras lo contenían todo. Su amor por Nova, su necesidad de arreglar lo que no se pudo arreglar con su hermana, su disposición a anteponer la felicidad de ambas a su propia seguridad. Las probabilidades de encontrar otro donante compatible eran mínimas, y Nova no tenía tiempo que perder. Catherine lo miró fijamente, abrumada por la magnitud de lo que estaba haciendo. La donación de médula ósea no estaba exenta de riesgos, especialmente la extensa extracción que Nova necesitaría. Podrías habérmelo dicho, dijo Catherine con la voz quebrada. ¿Habría que? Preguntó Marcus con suavidad. Intenté disuadirme. Me sentí culpable por dejarme hacerlo. Catherine, esta es mi decisión, mi regalo. Nova, que había estado escuchando con la intensidad con la que los niños abordan las conversaciones de adultos que no comprenden del todo, de repente dio un paso al frente. ¿Eres tú quien me va a salvar?, le preguntó directamente a Marcus. Marcus se arrodilló a su altura y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Sí, dijo simplemente, si no te molesta. Nova estudió su rostro con esa expresión seria que ponía cuando procesaba ideas complejas. Entonces, sin previo aviso, lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró en su oído. Gracias por hacerme sentir mejor. Catherine observó la escena entre lágrimas, viendo cómo se completaba un círculo que ni siquiera sabía que se estaba formando. Mamá, tómanos una foto, pidió Nova, apartándose un poco, pero manteniendo una mano en el hombro de Marcus. Esta es la foto más importante de todo mi álbum de valentía. Catherine recogió el teléfono que se le había caído y, con manos temblorosas, puso la cámara. A través del visor, vio a su hija y al hombre que las amaba a ambas lo suficiente como para arriesgarlo todo. El flash capturó el momento. La radiante sonrisa de Nova,
la expresión amable de Marcus y la pegatina del corazón rojo. Aún prendida a la pulsera del hospital de Nova. Una familia formada no por la sangre, sino por la elección, el amor y una valentía increíble. El trasplante transcurrió mejor de lo que nadie se había atrevido a esperar. Marcus pasó 2 días en el hospital. La extracción de médula fue más extensa de lo habitual debido a las necesidades específicas de Nova. Catherine nunca se había sentido tan impotente, paseándose entre 2 habitaciones del hospital, viendo al hombre que amaba soportar el dolor para salvar a su hija. Nova, a pesar de la quimioterapia intensiva necesaria para preparar su cuerpo para el trasplante, se mantuvo increíblemente positiva. Tomó fotos de todo, los tubos de la vía intravenosa, las máquinas, incluso del rostro cansado pero sonriente de Marcus después de la intervención. ¿Dolió?, le preguntó Nova a Marcus cuando por fin le permitieron visitar su habitación. Un poco, admitió con sinceridad. Pero un dolor bueno. Como cuando haces ejercicio intenso y te duelen los músculos porque se están fortaleciendo. Nova asintió solemnemente, aceptando la explicación. Mis huesos también se van a fortalecer, dijo, con tu ayuda. La sencillez con la que comprendía el proceso, sin miedo ni complejidades científicas, hizo sonreír a ambos adultos, a pesar del agotamiento. La recuperación fue lenta pero constante. El cuerpo de Nova aceptó el trasplante con mínimas complicaciones, y Marcus se recuperó rápidamente de su intervención. Catherine se encontró cuidando de ambos, un papel que le parecía natural y correcto a pesar de las circunstancias inusuales. Le llevaba sopa y revistas a Marcus, controlaba la medicación de Nova, y de alguna manera, se las arreglaba para seguir trabajando lo suficiente como para mantener la cobertura del seguro médico. Fue el periodo más difícil y a la vez más significativo de su vida. 3 semanas después del trasplante, los análisis de sangre de Nova mostraron los primeros signos de integración. La médula ósea de Marcus estaba prendiéndose, comenzando a producir células sanguíneas sanas en el joven cuerpo de Nova. El doctor Peterson se mostraba cautelosamente optimista, utilizando palabras como prometedor y alentador en lugar de su habitual cautela. Catherine sintió que por fin podía respirar de nuevo, como si la espada de Damocles que había pendido sobre sus cabezas durante meses finalmente se hubiera levantado. Lo logramos, le susurró a Marcus esa noche, después de que Nova se durmiera, aferrada a su cámara y a su inseparable osito de peluche. De verdad lo logramos. Marcus la abrazó con fuerza, y Catherine pudo sentir el temblor en sus manos que delataba su propio alivio. Nova lo logró, corrigió él con dulzura. Ella es la valiente. Nosotros solo la ayudamos un poco. Pero Catherine sabía que no era así. Marcus les había dado a ambos un futuro, y ese tipo de regalo no podía minimizarse. 6 meses después, Nova estaba en remisión completa. Su energía había regresado y su risa volvía a llenar su pequeño apartamento. Las pegatinas de corazones rojos se habían multiplicado, marcando cada hito en su recuperación. Primer día sin náuseas, primera semana sin visitas al hospital, primer mes con análisis de sangre normales. Cada pegatina era una victoria, un paso atrás hacia la vida que casi habían perdido. Catherine y Marcus habían avanzado despacio, con cuidado, construyendo su relación en torno a las necesidades y la recuperación de Nova. No había habido grandes gestos románticos, ni declaraciones dramáticas. En cambio, el amor había crecido silenciosamente entre ellos, basado en un propósito compartido y respeto mutuo. Ahora eran una familia, no por una crisis, sino porque se habían elegido mutuamente día tras día, a través de los momentos más difíciles que la vida podía ofrecer. Tengo algo que mostrarles, anunció Nova. Una noche, acercándose con su cámara en mano. Había estado trabajando en un proyecto secreto durante semanas, negándose a que ninguno de los adultos viera los resultados. Ya está terminado. Le entregó la cámara a Catherine,
quien revisó las imágenes con creciente asombro. Nova había ordenado todas sus fotos cronológicamente, creando una historia visual de su viaje desde aquel primer día en las escaleras del apartamento hasta este momento. La progresión era poderosa y conmovedora. Las primeras fotos mostraban a una niña pálida y delgada, con ojos cansados. Las visitas al hospital y el equipo médico ocupaban un lugar destacado, pero gradualmente las imágenes cambiaron. La sonrisa de Nova se hizo más brillante. El color volvió a sus mejillas, y recorriendo cada foto como un hilo dorado, estaban las pegatinas de corazones rojos y la dulce presencia de Marcus. La última foto era una selfie que Nova había logrado tomar de los tres, apiñados en su sofá, riendo por algo que Marcus había dicho. Es la historia de cómo nos convertimos en una familia, explicó Nova con naturalidad, y de cómo las personas valientes se cuidan entre sí. Catherine sintió que las lágrimas amenazaban con brotar al ver esta evidencia de su transformación. De extraños a algo más profundo que los lazos de sangre, de la crisis a la sanación, de fragmentos rotos a algo completo, hermoso y fuerte. ¿Podemos imprimirlas?, preguntó Nova. Quiero hacer un álbum para otros niños que tienen miedo. Para que sepan que incluso cuando las cosas están muy mal, siempre hay gente buena que ayuda. La sabiduría de esas palabras, la generosidad de espíritu de una niña que había enfrentado su propia mortalidad, dejó a ambos adultos sin palabras. Nova no solo estaba documentando su valiente viaje, quería iluminar el camino para los demás. Esa noche, mientras Catherine arropaba a Nova en la cama, su hija la miró con esos ojos tan expresivos que lo habían empezado todo. «Mamá, ¿te acuerdas del primer secreto que le conté a Marcus?». Catherine asintió, recordando aquel día en las escaleras del hospital cuando Nova le susurró sobre la soledad y el cuidado mutuo. «¿Qué pasa con eso, cariño?». «No era un secreto», dijo Nova con voz soñolienta. «Era un deseo. Deseaba que alguien me ayudara a cuidarte cuando yo ya no pudiera». Catherine contuvo el aliento. Incluso a los 5 años, enfrentando su propia enfermedad, Nova se había preocupado por el bienestar de su madre. «Pero vas a estar bien ahora», logró decir Catherine. «Los médicos dicen que mejoras cada día». «Lo sé», sonrió Nova, ya dormida. «Pero ahora no tengo que preocuparme de que estés sola. Marcus te cuidará siempre». La sencilla certeza en su voz, la fe infantil en los finales felices, llenó el corazón de Catherine de amor y gratitud. Nova había orquestado toda su relación, desde aquella primera petición de que la subieran en brazos por las escaleras hasta este momento. De perfecta satisfacción. De pie en la puerta, viendo a su hija dormir plácidamente por primera vez en más de un año. Catherine reflexionó sobre el camino que las había traído hasta allí. Un encuentro fortuito con una niña enferma y una amable desconocida se había transformado en algo que ninguna de ellas podría haber imaginado. Marcus apareció a su lado, rodeándola con un brazo por la cintura, y juntos velaron a la pequeña que les había enseñado. A ambos sobre el coraje, la esperanza y el poder de la familia elegida. «Es extraordinaria», susurró Marcus, con cuidado de no despertar a Nova. Ella orquestó todo esto. Desde el principio. Catherine asintió, recostándose en su calma. Vio lo que necesitábamos antes que nosotros. Era cierto. Nova había visto a 2 adultos rotos, y de alguna manera, supo que podían sanarse mutuamente. Un niño moribundo se había convertido en su salvación, demostrándoles que las familias podían encontrarse en los lugares más inesperados. La colección de pegatinas del corazón rojo seguía creciendo, pero ahora marcaban diferentes hitos: las primeras vacaciones familiares, la vuelta de Nova al colegio, el día en que Marcus se mudó oficialmente con ellos. Cada pegatina era prueba de que no solo habían sobrevivido a la crisis, sino que habían prosperado gracias a ella. El amor, habían aprendido, no se trataba solo de los buenos momentos. Se trataba de apoyarse mutuamente cuando todo se desmoronaba, de elegir quedarse cuando irse sería más fácil. Años después,
Cuando Nova era una adolescente sana con una pasión por la fotografía inspirada por aquellos primeros días con su cámara, recordaría aquel primer encuentro como el momento en que comenzó su verdadera vida. No el día en que enfermó, sino el día en que un desconocido decidió llevarla en brazos escaleras arriba y escuchar los deseos secretos del corazón de una niña. A veces, los viajes más importantes comienzan con un simple acto de bondad. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es confiar en alguien lo suficiente como para dejad que os ayudaran a sobrellevar vuestras cargas. Las pegatinas de corazones rojos se convirtieron en su símbolo familiar, apareciendo en tarjetas de cumpleaños y fotos de graduación, un recordatorio del día en que el amor entró en sus vidas, disfrazado de crisis médica. Y si le preguntarais a Nova, ahora adulta, sana y plena, os diría que el verdadero secreto nunca fue un secreto. Era simplemente esto: las familias no nacen, se construyen, un acto de valentía a la vez.